Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La estrategia de Donald Trump hacia Venezuela está entrando en una fase que ya no se limita a la presión diplomática o las sanciones económicas. La insinuación explícita de operaciones terrestres contra lo que la Casa Blanca llama narcotráfico venezolano, respaldada por un portaaviones como el Gerald Ford y un conjunto de destructores en el Caribe, es un salto cualitativo. Es un mensaje no solo al régimen de Maduro, es un mensaje al mundo, porque es un mensaje sobre el tipo de orden internacional que Trump está construyendo en su segundo mandato. La operación Punta de Lanza es presentada, de momento, como un éxito militar y policial, pero cuando Trump dice que por tierra es más fácil, no es complicado intuir que está preparando la opinión pública para legitimar esa operación. Esto reactiva en toda la región, sin duda, inevitablemente, el fantasma de la doctrina Monroe, que creíamos en algún caso superada. En su formulación original, hoy reinterpretada por el equipo de Donald Trump, la doctrina Monroe sostiene que América es un espacio exclusivo de influencia estadounidense, algo que de forma práctica no ha sucedido ni mucho menos durante las últimas décadas. Durante décadas, de hecho, se había matizado todo a través del multilateralismo, el ascenso de potencias externas, la inestabilidad de la región y la penetración en ella de Irán incluso, pero sobre todo de China y de Rusia. Todo esto vuelve en un momento en el que Washington busca reforzar su control energético, aumentar producción global de petróleo, bajar precios, aliviar a su clase media golpeada por la inflación. Y Venezuela es un punto estratégico en este campo por sus grandes reservas, pero sin embargo, lo más relevante no es la amenaza militar en sí misma. Lo decisivo, lo que yo creo que merece un análisis geopolítico, es la reacción del resto de potencias. Más bien la ausencia de reacción, o al menos ausencia de reacción contundente. Porque China y Rusia, ante este lenguaje bélico in crescendo de Donald Trump, protestan, pero lo hacen sin dureza, lo hacen casi por mantener las formas. No es lo que se podría esperar de quien está aliado a Venezuela de una u otra manera. Cuando menos todavía el propio Trump insinúa la penetración terrestre. Moscú critica, Pekín pide contención, pero nadie eleva mucho el tono. Entonces surge la posibilidad de que estemos ante un acuerdo tácito entre las potencias revisionistas, que son esas tres, para repartirse zonas de influencia. ¿Podríamos estar ante un pacto no escrito por el cual Washington actuaría con un margen de maniobra laxo en Hispanoamérica, en Iberoamérica, mientras Rusia consolida su esfera de influencia en Europa del Este y China avanza en Asia con menos resistencia occidental? Evidentemente no sería en tal caso un pacto formal, incompatible con la lucha por la hegemonía global de varias potencias. Sería algo más bien pragmático, del estilo de yo no te bloqueo del todo en tu área si tú me dejas también hacer y deshacer a mi antojo en la mía. Rusia insiste durante años, lo sabemos, en que necesita un colchón estratégico en Europa similar al que tenía en la zona del este durante el Imperio Soviético. No tanto en extensión necesariamente, sino en neutralización de capacidades de sus rivales. China, por su parte, lo sabemos, considera a Taiwán su prioridad absoluta, no quiere interferencias y quiere dar un paso más allá y quiere incorporar la isla rebelde a lo que legalmente es, a ser parte, formar parte de la República Popular de China, así lo reconoce hasta Naciones Unidas. Estados Unidos podría haber en tal caso en América Latina un espacio donde reafirmar su hegemonía a bajo coste, sobre todo si Rusia y China se centran en sus propias ambiciones regionales y no meten demasiada presión ante un Estados Unidos mucho más intervencionista en ese, como dicen ellos, hemisferio americano. Esto no hace otra cosa que dibujar un nuevo mapa geopolítico del mundo, un planeta estructurado en esferas de poder relativamente aceptadas, en el que el orden liberal
ya saben, basado en normas, en el rechazo de las zonas de influencia, se desploma. En su lugar emerge un orden transaccional mucho más cercano al siglo XIX que al siglo XXI. Al final, tú en tu región, yo en la mía, si tú no me molestas, yo no te molesto. Y esto tiene implicaciones profundas, sobre todo para América. Significa que la autonomía regional de cada país se estrecha, que los países continentales, sobre todo de América del Sur, pueden verse obligados a alinearse o a quedar, si no se alinean claramente, atrapados entre presiones crecientes. Para Europa supone que Rusia puede tensar todavía más el flanco oriental sin temer una escalada estadounidense más allá de lo razonable, de ciertos límites. Y para Asia se abre la puerta a que China avance en su agenda sobre Taiwán. Y es por eso que el caso de Venezuela nos muestra hasta qué punto el orden internacional ya ha cambiado y posiblemente ninguno ha tenido a bien reconocerlo oficial o abiertamente. El peligro de que esto suceda así es evidente. Las zonas de influencia no traen estabilidad, traen statu quo congelados, traen tensiones, traen conflictos periféricos y una aceptación implícita de algo de lo que venimos avisando desde hace tiempo. Esta época parece que va a caracterizarse porque la fuerza va a definir la política y esa paz westfaliana, ese orden internacional westfaliano que fue evolucionando a lo largo de siglos hasta dar lugar a un derecho internacional y a unas relaciones multilaterales extremadamente equilibradas y contrapesadas durante el siglo XX, están dando paso a otra cosa mucho más salvaje, mucho más de fuerza, de alianzas y, como vemos, de esferas de influencia. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. Para los que vuelven tarde a casa y para los que empiezan antes de que amanezca, para los que tienen su rutina diaria con los horarios y estaciones de siempre y para quienes deciden romperla cogiendo nuevos caminos. Tu ritmo, tu transporte. 40 años siendo el transporte de todos. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. Inhala Terraza, Madrid a tus pies. Descubre un rooftop en el centro donde la ciudad y la naturaleza se unen para ti. Gastronomía creativa, coctelería y vistas 360 grados que te regalan los mejores atardeceres de la capital. Un jardín en las alturas abierto todo el año. Desconectar para respirar. Más info en inhalaterraza.com. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica de la jornada. Primero, comenzamos, es lo habitual, por los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La Agencia Anticorrupción en Ucrania acerca a la mano derecha de Zelensky. La Agencia Anticorrupción ucraniana ha registrado las oficinas y el domicilio del jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, en la mano derecha
de Zelensky, que encabeza el equipo negociador ucraniano en la actual ronda de contactos con Estados Unidos para poner fin a la guerra. Estos registros se producen además pocos días antes de la llegada de los negociadores estadounidenses. Vladimir Putin recibe en Moscú a Víctor Orbán. Encuentro entre ambos con el objetivo declarado de asegurar el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría y abordar la situación de las negociaciones de paz. Putin, por cierto, viajará a la India el 4 de diciembre para una visita de Estado de 2 días. El anuncio de la visita destaca el carácter especialmente privilegiado de las relaciones de asociación estratégica entre Rusia y la India en los más diversos ámbitos. Donald Trump avisa de que empezarán muy pronto las operaciones contra el narcotráfico en Venezuela. Operaciones, ha dicho, por tierra, aunque no ha especificado en qué consistirán. Caracas, entre tanto, endurece su retórica contra Washington y sus aliados en el Caribe. Se elevan a 145 los fallecidos por el incendio de un complejo residencial en Hong Kong. La cifra de desaparecidos, entre tanto, se eleva a más de 200. Las autoridades intensifican la investigación para determinar las responsabilidades sobre una de las peores tragedias de la historia reciente de la excolonia. Israel confirma que ha realizado una incursión en Siria. El ejército israelí ha confirmado haber realizado una incursión en Beit Jin, en el sur de Siria, y atacado a supuestos milicianos de la organización suní islamista Yema Islamiyya, durante la que 6 reservistas israelíes han resultado heridos. Según la televisión estatal siria, al menos 10 personas han muerto y varias han resultado heridas. El Papa continúa su viaje a Turquía. Y visita hoy Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1700 años del que fue el primer concilio de la cristiandad, y que se celebrará en una plataforma al lado de los restos de la Basílica de San Neófito, con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo. Cuerpo renuncia a presentar su candidatura para presidir el Eurogrupo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desistido de entrar en la carrera para sustituir al irlandés Pascal Donoghue como presidente del Eurogrupo. Cuerpo lo intentó en julio, cuando Donoghue revalidó su cargo, del que ha dimitido para irse a trabajar al Banco Mundial, pero ahora España quiere optar al menos a mantener un puesto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, del que sale Luis de Guindos el próximo 31 de mayo. Muere uno de los soldados tiroteados el miércoles en Washington. El ataque contra la Guardia Nacional, que ya se ha cobrado la vida de una agente, atiza las políticas contra la inmigración de la administración Trump y su defensa del despliegue de este cuerpo de seguridad. El presidente saliente de Guinea-Bissau huye del país. Ha huido a Senegal tras ser derrocado por los militares en un golpe de Estado. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre tanto, ha suspendido al país de todos sus órganos. Ascienden a 174 los muertos por las inundaciones en Indonesia. En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres ha explicado que solo en Sumatra del Norte se han registrado 116 decesos y 42 desaparecidos, a lo que se suman 35 muertos en Aceh, en el extremo norte de la isla, y 23 en la provincia de Sumatra Occidental. En estas dos regiones también buscan a 37 personas reportadas como desaparecidas, mientras en Filipinas los muertos por las inundaciones en el sur del país se elevan a 145. Japón a punto de quedarse sin pandas por las tensiones con China. La disputa entre China y Japón a cuenta de Taiwán ha abierto una etapa de tensiones que expertos vaticinan que podrá derivar en presiones económicas y choques diplomáticos de forma prolongada, que transforme la relación bilateral entre las naciones vecinas. Japón podría quedarse además sin pandas por primera vez en décadas, tras el retorno a China de los 2 osos panda que tiene actualmente. Esto pone en duda la continuidad de la llamada diplomacia del panda de Pekín. Vamos ya a ampliar todas estas informaciones, Blanca. La corrupción cerca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La Oficina Anticorrupción está registrando la casa del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak, en medio de un escándalo de soborno de $100 millones que sacudió al sector energético del país. Yermak no es solo la mano derecha de Zelensky, sino que es uno de los principales interlocutores del presidente ucraniano en las negociaciones de paz con Estados Unidos. Rubén Gil. La mano derecha de Zelensky, Andriy Yermak, está siendo objeto este viernes de un exhaustivo registro de su oficina y de su domicilio. Las agencias anticorrupción de Ucrania, la NABU y la SAPO, han realizado registros en una acción autorizada dentro de una investigación policial. El propio Yermak ha confirmado que había dado pleno acceso a su casa y ha asegurado que estaba colaborando plenamente con la investigación. La oficina registrada está ubicada en la sede presidencial y la vivienda en la zona gubernamental de Kiev. El registro forma parte de una
investigación sobre una supuesta trama de sobornos ligada a la empresa estatal nuclear Energoatom. Las acusaciones apuntan a comisiones ilegales de entre el 10 y el 15% en contratos públicos durante la guerra. En concreto, la investigación se ciñe a un esquema del que habría formado parte un ex socio empresarial cercano al presidente Zelensky, Timur Mindik, quien huyó del país antes de ser detenido. Aunque Yermak no ha sido formalmente imputado, esta operación representa un serio golpe mediático y político para el presidente ucraniano. El escándalo llega en un momento extremadamente delicado para Ucrania. Las negociaciones de paz con Estados Unidos y las presiones internacionales ya ponen en tensión al gobierno. Muchos analistas advierten de que esta crisis de corrupción podría debilitar la posición de Kiev. Rusia, entre tanto, ha revelado que ha recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos ajustado tras las consultas con Ucrania y con la Unión Europea en Ginebra. La próxima semana, ha dicho el portavoz del Kremlin, será discutido en Moscú. Dmitry Peskov ha asegurado además que Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en un formato tan público por no adelantarse a los acontecimientos, y no ha querido, por tanto, revelar la fecha exacta en la que esperan en Moscú al enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Y seguimos en Rusia porque el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con el primer ministro húngaro Viktor Orbán sobre la mesa de las negociaciones de paz con Hungría y el suministro de gas y petróleo ruso a Hungría. Reunión en la que Putin ha aceptado la propuesta que le hizo Orbán de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania. Mientras, y en Bruselas se discute sobre utilizar o no los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. El primer ministro belga Bart de Wever ha asegurado, lo ha hecho en una carta remitida a la presidenta Ursula von der Leyen, que el plan de la Unión Europea de utilizar activos estatales rusos congelados para financiar a Ucrania podría poner en peligro las posibilidades de un posible acuerdo de paz. El apoyo de Bélgica al plan es crucial, ya que los activos que Bruselas espera utilizar están en poder de la institución belga Euroclear. En una cumbre el pasado mes, los líderes de la Unión Europea intentaron acordar un plan para utilizar 140.000 millones de euros en activos soberanos rusos congelados en Europa como un préstamo para Kiev, pero no lograron asegurar el respaldo de Bélgica. Aviso hoy de Bélgica que ya ha encontrado respuesta en la Comisión Europea. Como ya se ha dicho, estamos debatiendo con los Estados miembros sobre la base del documento de opciones. La presidenta declaró hace 2 días que la Comisión también está lista para presentar una propuesta legal. Solo entonces estudiaremos las posibles normas de procedimientos y cómo se decide. Pero ahora, por el momento, lo que intentamos hacer es asegurarnos de que las preocupaciones expresadas, en particular por Bélgica y el primer ministro, se aborden satisfactoriamente para que todos se sientan cómodos con las posturas presentadas por la Comisión. Pero ¿por qué Bélgica se opone a utilizar los activos congelados de Rusia? Gemma González. Varios son los argumentos que esgrime Bélgica para no permitir que los activos rusos congelados se usen para financiar a Ucrania. El principal sería el riesgo legal y la incertidumbre jurídica. Bélgica teme que usar o confiscar activos soberanos rusos, algo sin precedentes, puede abrir la puerta a demandas por parte de Rusia con consecuencias legales para el país o para instituciones como Euroclear. Existe también un riesgo de inestabilidad financiera y reputacional. Confiscar ese dinero podría dañar la confianza en la estabilidad del sistema financiero europeo, erosionar la reputación de Bruselas como centro financiero fiable y amenazar inversiones futuras. Bélgica pide además que se distribuya el riesgo. Sostiene que no puede asumir por sí sola las posibles consecuencias legales, económicas y diplomáticas si se utilizan esos activos. Pide, por lo tanto, que haya garantías claras y una repartición del riesgo entre varios estados. Existe además el temor a represalias rusas. El gobierno belga advierte de que usar esos activos podría provocar represalias contra Bélgica y contra empresas belgas, lo que aumentaría la vulnerabilidad del país. Hasta ahora, la negativa de Bélgica ha impedido la aprobación del plan para convertir esos activos en un préstamo masivo para Ucrania, lo que complica la capacidad de la Unión Europea de ofrecer ayuda financiera a largo plazo a gran escala y obliga a buscar otras fuentes, lo que puede demorar la ayuda o hacerla insuficiente. Y en Guinea-Bissau ya se ha consolidado el golpe de Estado perpetrado por los militares. Se trata del 5º golpe en este país desde la década de los 80 y el 9º en la región de África Occidental en solo
5 años. ¿Por qué esta región se ha convertido en carne de cañón para los golpes militares? Pablo Llanone. El pasado 26 de noviembre, oficiales del ejército de Guinea-Bissau anunciaron que habían tomado control total del país y arrestado al presidente en funciones, Umaro Sissoco Embalo. El golpe se dio pocas horas antes del anuncio de unas elecciones presidenciales presuntamente corruptas. Para a operacionalização da qual se montou esquema operacional. La Junta Militar justifica su intervención para evitar corrupción que iba a beneficiar, dicen, a las élites políticas y narcotraficantes. De momento, Embalo ha huido a Senegal y se ha nombrado a un presidente interino para un periodo de transición de 1 año. La Unión Africana ha condenado el golpe, el quinto que prospera en Guinea-Bissau desde su independencia en 1974. A la organización panafricana le preocupa especialmente el preocupante aumento de golpes en África Occidental, que han ascendido a 9 en solo los últimos 5 años. Los estados del Sahel se caracterizan por fronteras porosas que dificultan el control de la soberanía territorial. Este escenario es campo de cultivo del tráfico de personas y de sustancias tóxicas, lo que convierte a la región en un polo de atracción del crimen organizado y las milicias paramilitares. A los problemas de seguridad se añaden unas instituciones débiles sujetas a posibles golpes de Estado que instauran un sentimiento de fragilidad hacia las democracias, provocando que exista una alta tasa de criminalidad que retroalimenta la pobreza. Este cóctel acaba siendo la fórmula perfecta para el levantamiento de golpes de Estado que justifican el uso de la fuerza militar para garantizar el orden, especialmente en países embebidos en el Sahel, como Chad, Níger, Mali y Burkina Faso. El balance entre el caos y la represión se acaba extendiendo colateralmente a países vecinos como Guinea. Y en Japón, con lágrimas y flores, miles de personas despiden a 2 pandas que regresarán a China tras el vencimiento de los acuerdos de préstamo. La devolución llega en un momento de tensión geopolítica sin precedentes entre China y Japón y pone en duda si Tokio volverá a recibir a este preciado animal que se ha convertido en un símbolo de identidad nacional. Pablo. Si tienes un panda, eres amigo de China. Si no lo tienes, quizá aún faltan pasos que dar. Y si no te da otros nunca más, es que eres su enemigo. Los primeros pandas que Pekín regaló fueron a la antigua Unión Soviética en el año 1950. Se llamaban Pink Pink y Ki Ki, 2 embajadores que cobraban poco y ofrecían mucho. El sostén de unas relaciones fuertes entre los 2 estados socialistas más grandes del planeta. Similar fue la estrategia ideológica que llevó a Pekín a dar a Corea del Norte otro gran panda que simbolizó el entendimiento mutuo. En estos casos, los pandas se enviaron para fortalecer, en otros, para reparar. En medio de la Guerra Fría, regalar pandas se convirtió en una manera tierna de arrojar calidez y derretir esos bloques de hielo que separaban a Pekín de Washington y Tokio. Seguro que hubo muchos a los que el socialismo dejó de parecerles tan terrible cuando miraban a esos pandas a los ojos. Esto sucedió especialmente en Japón, donde los osos se convirtieron en un símbolo del orgullo nacional. Dicho de otra manera, ahora un rasgo de la identidad japonesa estaba en manos de China. Ante la creciente preocupación por la conservación del panda, a partir de 1980 China dejó de dar pandas gratis y comenzó a ofrecerlos en préstamos a largo plazo, normalmente por periodos de 10 años, mediante acuerdos con zoos extranjeros. La entrega de pandas empezó a ser mucho más selectiva y extraordinaria, es decir, Pekín estaba dispuesto a entregar a animales en peligro de extinción, lo cual era cuanto menos representativo. En España, por ejemplo, ha habido a lo largo del tiempo hasta 4 pandas, lo que refleja claramente esa cercanía diplomática entre Madrid y Pekín que hoy se expresa en unos vínculos comerciales privilegiados. En Taiwán, por su lado, ha habido pandas que han ayudado a contener la tensión entre la China continental y la isla del Pacífico. Mientras Pekín amenazaba con invadir el territorio que considera propio, los veterinarios de respectivos gobiernos colaboraban entre sí para tratar al panda y embajador Taun Tuan, que en 2022 enfermó gravemente. Finalmente regresó a Pekín, dejando tras de sí una tensión que solo quizá otro panda podría remediar.
Y es que ese es el principal problema de la diplomacia del panda, que acaban volviendo tarde o temprano a su origen, dejando tras de sí tristeza y frialdad. Esto es justamente lo que estaba pasando ahora entre Pekín y Tokio. La fecha fijada para el regreso de dos pandas ha coincidido justamente con el pulso geopolítico entre Xi Jinping y Sanae Takaichi. Mientras la nueva líder nipona amenaza con aumentar la seguridad de Taiwán, Pekín amenaza con dejar a Japón sin pandas, con dejar a Japón sin un símbolo de identidad nacional. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Sabes qué significa TPV en Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Cajamar. Distintos desde siempre. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ponemos el foco en uno de los sistemas de armas más llamativos, que más titulares generan, incluso más controversia en estas informaciones geopolíticas cuando hablamos de ventas de armas. Me refiero al caza F-35, que aspira a dominar el combate aéreo, que arrastra también dudas sobre costes, que es fundamentalmente un activo militar, pero va más allá incluso de lo militar. Para entender qué hay detrás de su tecnología, qué dependencias genera y si puede alterar equilibrios estratégicos globales, hablamos con un experto en armamento y tecnología militar, con César Pintado, profesor del curso de Tecnología Militar e Industria de Defensa de CISDE, del Campus Internacional de Seguridad y Defensa. César, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Rafa, buenas tardes. ¿Qué características dirías tú que convierten al F-35 en ese tótem, si me permites, ¿no? de los aviones ahora mismo militares? ¿Qué lo diferencia del F-15, del F-22, del F-16? No sé, hay tantos, o el F-18. Bueno, para empezar, además, por expresarlo así en pocas palabras, el F-35 viene a ser como una versión de algo menor tamaño que el F-22. Tienen bastantes puntos en común. El F-35 y el F-22 son cazas de quinta generación, desarrollados en Estados Unidos, obviamente. Y, bueno, ¿en qué consiste un caza de quinta generación que lo hace tan maravilloso? Porque realmente uno ve las características básicas, no es que puedan llevar más armamento, ni volar más alto, ni más rápido, sino básicamente es la fusión de ciertas tecnologías. Me explico.
Un caza de quinta generación tiene que tener una muy baja firma de radar y tener sobre todo una fusión de sensores. O sea, con lo cual no se trata de que el F-35 sea muy superior a otros cazas, sino que no solo es invisible o casi invisible al radar, sino que además tiene como un software como de, creo que tengo 5,5 millones, 6 millones de líneas de programación que sirven para fundir toda esa información que consigue esos sensores, hacérsela llegar al piloto de una forma procesable para una mente humana y tomar decisiones de una forma muy rápida. O sea, con lo cual el piloto no es que pueda lanzar más armas, no es que sea invencible, es que el piloto de un F-35 es en buena medida, y tómese esto con entre comillas, casi invisible y casi omnisciente. Así que es una inversión que realmente vale la pena. Hablabas precisamente de esa capacidad invisible. Una de las críticas que yo he leído es en lo relativo a su mantenimiento, el recubrimiento furtivo. Claro, al final, cualquier país, no hablo de Estados Unidos, cualquier país con menos potencia financiera se compra unos aviones de este tipo. Y esa parte, ¿cómo influye? Porque no es solo comprarlos, no es solo el desembolso, es la capacidad de mantenerlos en el estado perfecto que tú mencionabas, ¿no? Exactamente. Comprarse un avión de este tipo, con respecto a uno de cuarta generación, o incluso de tercera, hablemos, por ejemplo, de un F-18 español o americano, que sigue todavía en servicio, pues sería como pasar de un... con todas las distancias, pasar de un Toyota Prius a un Maserati. Las capacidades son otras, el estatus es otro, pero también los costes se suben muchísimo. Cuando uno saca, por ejemplo, los costes de operación de un F-35 son astronómicos, ¿no? La cifra más baja que he visto son $22,000 por hora. ¿Eso qué es el combustible? No, en absoluto. Combustible es una parte importante, pero bastante minoritaria. Es que realmente mantener esa tecnología, las actualizaciones de los software, de mantener esa máquina a punto, según los estándares de la OTAN, en unas fuerzas aéreas en las que se aspira que un avión se mantenga en servicio durante 30, 40 años, pues implica un apoyo técnico, tecnológico, un servicio por venta realmente que forma parte del precio. No es que el avión en sí mismo llegue a costar 200 millones por unidad. Es que realmente llegamos a esas magnitudes y empezamos a sumarle los costes asociados al mantenimiento de ese avión a tan largo plazo. César, también para muchos países la compra del F-35 me da la sensación de que implica entrar en un ecosistema tecnológico propietario por parte de Estados Unidos y uno se pregunta hasta qué punto dar ese paso te genera dependencia estratégica. Pues genera dependencia estratégica, sí, sin duda. Claro, la medida que uno no puede asumir la cofabricación, mucho menos la fabricación de un aparato de esa envergadura por medios propios, pues claro, obviamente pues estás poniendo una parte importante de tu defensa en manos de una potencia que puede ser afín o puede dejar de ser afín. Es un riesgo, sin duda. Por eso también los drones de combate, que están cada vez al alcance de más países, su fabricación, su desarrollo, su operación, o incluso comprarlo a terceras potencias que no te van a poner esa clase de problemas, pues cada vez se está haciendo una opción más atractiva, dejando aparte el factor precio. Igual estamos viendo países del tercer mundo como Burkina Faso, Mali, Etiopía, como cada vez están dependiendo más para su defensa aérea, para sus operaciones antiterroristas de drones armados, como puede ser el Bayraktar TV2. Estamos hablando de una solución muy parcial, muy de bajo coste para algunas operaciones concretas. Hoy día, pues, no hay, y subrayo, a día de hoy, no hay un dron de combate que pueda
equipararse en capacidad ofensiva a un avión no ya de quinta, sino de tercera generación. Que es un recurso más para esos países que no quieren caer en esa dependencia. Claro. Para otros, pues bueno, pues nos queda, pues desarrollar por nuestros medios lo que podamos, y lo que no podamos solos en colaboración, y lo que no podamos en colaboración, pues ya veremos. César, tú que eres experto, circula la idea de un supuesto kill switch, un mecanismo de control remoto que permitiría a Estados Unidos desactivar funciones del avión. ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad en este debate? Vamos a ver, yo a día de hoy no he podido confirmar por ninguna parte que haya algo parecido a un kill switch. Y estamos hablando si es del F-35, que está ya en servicio en 20 fuerzas aéreas, 13 de ellas europeas, que lleva ya varios años en servicio, con miles y miles de horas de vuelo. No es que lo acaban de comprar. Creo que a estas horas, si hubiese algo parecido, pues nos habríamos enterado por aliados con los que tenemos una colaboración militar muy estrecha, como por ejemplo Italia o otros. Así que lo que sí tienen estos aviones, el F-35, como otros, pues hay unos controles de acceso, hay cifrados, hay protecciones electrónicas. Y no olvidemos que un avión de combate es un sistema de sistemas muy complejos y muy caros, y que no pueden funcionar a largo plazo sin un apoyo técnico muy constante y muy caro. ¿Qué puede pasar si una cliente o un usuario no americano del F-35 ya sale de la órbita de Washington, si nos ponemos si vamos a esto? Pues si hay un kill switch, lo han escondido muy bien porque nadie lo ha descubierto. Ahora bien, el usuario se queda sin apoyo técnico, se queda sin recambios. Primer problema, se queda sin esas actualizaciones del software. Pues al final estas actualizaciones, y perdóname por la frivolidad del ejemplo, como si pasamos de las actualizaciones de Windows. Bueno, pasas de una, pasas de otra, ahora no me viene bien, no las hago, pero llega un momento en cuando el ordenador deja de funcionar porque le faltan las actualizaciones críticas. Claro. Pues ese problema que en algún momento con el que nos hemos enfrentado mucho, pues multiplícalo por lo que quieras en un sistema de sistemas tan complejos, con lo cual un avión, un F-35, que estuviese en manos de una potencia que decide volverse contra Washington, por decir el país de origen, pues tendría los días contados. No porque haya un kill switch, sencillamente porque se quedaría sin repuestos, sin apoyo y más allá del riesgo político. Ya que nos hemos metido en charlar de geopolítica del F-35, al final también condiciona equilibrios. Yo estoy pensando en la reciente visita de Mohammed bin Salman a Estados Unidos, la decisión de Trump de acceder a venderle los F-35, cuando tradicionalmente siempre ha mantenido Estados Unidos una doctrina, que era mantener sus suministros a Israel en tecnología un punto o dos o tres por encima de la de sus rivales de la zona. Ahora, si Israel va a tener F-35, tiene F-35 y Arabia Saudí los va a tener, es una forma de influir en los equilibrios armamentísticos de la zona, ¿no? Hombre, ya si hablamos del equilibrio, no desequilibrio estratégico de Oriente Medio, ya no soy competente en la materia. Pero sin duda, obviamente, vender un recurso estratégico de ese poder como el F-35 sin duda tiene unas implicaciones geoestratégicas. Es más, no solo la venta, sino la percepción de venta. Te voy a poner un ejemplo muy a propósito. Hace ya quizá un año o dos incluso que se está especulando con la posibilidad de que Marruecos se haga también con el F-35. De hecho, por parte del Congreso americano ya ha dicho que no hay problema. Tanto el fabricante como los militares americanos tampoco la tienen. La cuestión es que las necesidades de Marruecos serían creo que de 32 aparatos. 32 aparatos, ya no tengo la cifra en la cabeza, pero
estoy con un amigo hace unos meses y prácticamente esos 32 aparatos se comían el presupuesto de defensa marroquí de un año entero. O sea, una cosa es querer y otra es poder. Pero, bueno, puede que Marruecos acabe comprando el F-35 o puede que no. El caso es que el F-35 ruso, que es el Su-57, lleva ya años Rusia intentando vendérselo a Argelia, pero no había podido porque este avión pues se enfrenta también a una serie de problemas, sobre todo de propulsión, según tengo entendido, y bueno, pues lo pasearon en Siria, ahora estaban intentando vendérselo otra vez, pero no pueden alcanzar el ritmo de producción suficiente para atender los pedidos, ni mucho menos tampoco la necesidad de Ucrania. Creo que también los rusos estaban alegando que sí, que estaban usando el Su-57 en la guerra de Ucrania, pero desde espacio aéreo ruso. Vale, lo que te diga. El caso es que ya está provocando que Argelia esté formalizando, esté queriendo volver a plantearse la compra de ese Su-57. Solo por la posibilidad de que Marruecos compre el F-35. O sea que algunas veces estamos jugando así con sombras, con posibilidades, que algunas veces pocas veces se materializan como esperamos, pero que al final pues uno se esconde en un juego geopolítico sin la menor duda. Un recurso como este pues no es comprar un blindado cualquiera ni un elemento cualquiera. Ya veremos en qué acaba. Yo, por ejemplo, ahora mismo soy escéptico respecto a que Marruecos se haga un F-35, por lo menos en esa cantidad o en un futuro previsible. Por el mismo, también soy un poco escéptico de que Argelia se haga con el Su-57, porque están teniendo unos cuellos de botella tecnológicos muy serios, pero sin duda eso va a abrir un debate y una pugna que va a durar varios años. Y precisamente cuando has sacado este asunto y esa posibilidad de Marruecos, entenderás que te pregunto entonces España, que tiene quizá como principal adversario estratégico a Marruecos y que tiene aviones capaces, pero muy antiguos. ¿Debe comprar el F-35? No sé si hay algún plan al respecto o no. ¿Y cuál es tu opinión desde el punto de vista técnico? Hay que sustituir a los F-18, supongo, que son los más antiguos, si no me equivoco, de esas capacidades, vamos a decir, aunque no sean exactamente iguales, y porque el Eurofighter es más moderno, ¿no?, que el F-18. Supongo que a quien sustituiría es al F-18. ¿Lo vamos a hacer? ¿Deberíamos? Sí, ahora mismo el problema no está en sustituir el F-18 por el F-35. Si fuese eso, tenemos otras opciones. El problema no está tanto en el ejército del aire como en la Armada. Me explico. F-35 se fabrican de tres clases. El F-35A, que es para la Fuerza Aérea, ¿vale?, para operar en tierra. El F-35B, que es la versión de despegue vertical, que es el que necesitaría ahora mismo la Armada urgentemente para jubilar los Harrier, que están llegando al final de la vida operativa, que ya no les da para más. Vamos a perder la capacidad de aviación de combate embarcada que tiene España al final de esta década. Es tan crudo como eso. El F-35 lo necesitamos en España con cierta urgencia. El A lo podemos dejar para más adelante. Y luego está el F-35C, que es el F-35 de despegue, digamos, horizontal, pero la versión navalizada, que podría usarse, de hecho, me parece sería una estupenda opción para ese portaaviones de cubierta corrida que ahora está buscando la Armada y cuya viabilidad está evaluando ahora mismo Navantia. O sea, yo ahora mismo me planteo más el problema de ¿debemos comprar el F-35 o qué opciones tenemos? Pero pensando más en la Armada que en el ejército del aire. Y ahora mismo, pues, no parece que esta administración esté por la favor de comprar el F-35.
F-35, por lo menos a la administración. Fíjate, has abierto al hablar de precisamente las capacidades y las distintas versiones de F-35 una cuestión que se me quedaba en el tintero y sobre la que quería preguntarte, porque siendo conscientes de las tremendas capacidades que tiene esta aeronave, he leído alguna crítica por eso mismo, porque parece como que es un poco el bálsamo de Fierabras, ¿no? Que quiere ser bueno para todos, que quiere ser bueno para capacidades embarcadas y sustituir a un Harrier, que quiere ser bueno para un ejército del aire, y hay quien dice que al final eres aprendiz de todo y maestro de nada, que al final algunos de los otros aviones antiguos que están en uso todavía, en lo suyo en concreto, serían mejores. No sé qué opinión tienes. Yo creo que si estamos hablando de los Harrier, han sido un estupendo aparato durante mucho tiempo, pero es que es una célula que no da más de sí. No es como los helicópteros Chinook, que eran más o menos de la misma época, pero es un diseño totalmente distinto y se han ido actualizando. Pero es que el AV8 Plus 2, España tiene ahora mismo la versión más moderna fabricada de Harrier, pero es que sencillamente porque ya no admite más actualización ni admite más cansancio de material, falta de repuestos. No, nos hemos quedado con un 600, que es un magnífico coche, pero es que ya no da más. ¿Sí? Hay que comprar otro. Claro. La cuestión es sí que nos compramos, ¿qué podemos permitirnos? Y una cosa que hay que tener muy clara, Rafa, y es que el mercado de aviación de combate de despegue vertical es extremadamente limitado. Porque podemos encontrar opciones para el F-18, para un caza, digamos, normal, de cuarta, quinta generación. Ya veremos cómo lo hacemos, cuarta mejorada, en fin, vale. Hay otras opciones en Europa y en Estados Unidos, pero es que no hay ahora mismo otro avión de combate de despegue vertical. Eso sí de crudo. Ni está en Rusia, ni en Estados Unidos, ni se ha desarrollado en Europa. Está el Harrier y el F-35P. No hay más opciones. O adoptar una solución más radical, como por ejemplo se está empezando a hacer en Turquía, o se está planteando en Turquía, al menos, que es usar drones en ese LHD, en el Juan Carlos I, o en ese futuro portaaviones de cubierta corriente. Es una opción muy recal, muy peregrina, pero el caso es que, por ejemplo, me consta que la Armada hace unos meses estaba haciendo pruebas para embarcar en el Juan Carlos I el SITAP. SITAP es un dron de combate, es el primer dron de combate que va a costar España, un desarrollo hispano-colombiano, y se espera que entre en servicio pues a final del 26 o principios del 27. Eso sería interesante, ¿vale? Pero sería un parche, un humilde parche. Sí, porque hablando de un dron de combate de gama más bien baja que carga 150 kilos de armamento, no claro, carga más. Nada que ver. Y César, supongo que de la FX1 Hermes, ese proyecto que supongo que está en el aire, de eso ni hablamos, ¿no? Porque también sería de VSTOL, de despliegue vertical, pero supongo que eso es fiarlo, largo lo fiar, ¿no? Como en el Quijote, largo me lo fiáis. De momento, y ojalá pudiera decir otra cosa, pero es que aviación de despegue vertical ahora mismo que se puede usar, realmente posibilidades reales, el Harrier ¿no? O el F-35P. No hay más. Pues o plantearnos otras opciones. Con esa... Pero de momento es así de crudo. Con esa reflexión nos vamos a quedar. César Pintado, profesor del curso de Tecnología Militar e Industria de Defensa de CISDE. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. El placer ha sido mío, Rafa. Cuídate. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
La victoria del prorruso Sinisa Karan en las elecciones de la República Srpska ha reavivado la crisis de los Balcanes, por lo menos en reflexión, ¿no? Porque es un resultado con una abstención récord, pero que consolida además el proyecto secesionista de Milorad Dodik y desafía todo lo que surgió de los acuerdos de Dayton. Vamos a analizar todo lo que se abre ahora con Antonio Francisco Rando Casermeiro, jurista, historiador, especializado en Derecho Internacional y también en los Balcanes y Europa del Este. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, gracias por invitarme. Al final lo que tenemos aquí de nuevo es un estado precario, inestable, lo hemos hablado alguna vez porque es un asunto muy específico, pero que hemos tratado contigo. ¿En qué medida al final es responsable esa arquitectura compleja del sistema político bosnio para que surjan figuras como Dodik o Karan? Bueno, realmente Karan y Dodik son más de lo mismo. Lo que pasa que fijémonos en que Blanuša, el candidato de la oposición que ha perdido, detentó el gobierno de la República Srpska y ese es, o sea, viene de un partido fundado por Radovan Karadzic, el carnicero de los Balcanes, y cumple cadena perpetua en el Tribunal de la Haya. En realidad, Milorad Dodik, estábamos entre Milorad Dodik del SNDS y el otro. En su momento, Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos, apostó por Dodik, porque era el mal menos malo. Él era el chico moderado, en sus palabras, el soplo de aire fresco, pero bueno, él nunca se desdijo de las acciones del ejército serbio apoyados por las milicias serbias, y el Fajor es el ejército serbio, también condenado por múltiples crímenes de guerra y en cuyo historial pues no hay nada bueno. Lo que pasa es que era lo que había. En el 98 se dijo que era lo que había y bueno, al final ha tirado cada cabra por el monte, por así decirlo, ¿no? Al final, más allá de que no cambian demasiado las cosas, pero ¿qué mensaje político envía este resultado a la comunidad internacional? Muchísimo, porque vamos a fijarnos, ha habido una abstención bastante récord, pero también esa abstención tiene truco. Como hemos visto, la comunidad internacional le ha dicho a Dodik que no puede seguir volando, ¿no? Controladamente Dayton y la Bosnia en Dayton estipulada. ¿Qué ha pasado? Que la comunidad internacional ha dicho que no, que el OHR o el supervisor de la Unión Europea le ha dicho que tampoco. Entonces, ¿qué ha dicho Dodik? Muy bien, me voy a presentar, no yo, pero se va a presentar también un amigo mío, hombre de máxima confianza, como es Sinisa Karan, y encima él, bastante chulito, ha dicho, la comunidad internacional no quería un Dodik, pues ahora van a tener dos. Yo y Sinisa Karan, que es el mismo, y por cierto, el que organizó el referéndum independentista de 2016, que está totalmente, por supuesto, prohibido por la comunidad internacional y por todo lo que signifique Dayton. O sea, el mensaje, en primer lugar, si la abstención es alta es porque mucha gente ha pensado que la comunidad internacional está contra Dodik y ha decidido mini boicotearlo, no hasta el punto de... Por eso la victoria también estoy ajustada. Y en segundo lugar, Dodik ha dicho, decir que está insinuando que yo no soy bueno, pues ahora vais a tener dos. Voy a ganar igualmente. Es decir, esto no cambia porque yo no quiero. Tremendo. Ahora Estados Unidos le ha levantado las sanciones también, se las puso en enero, se levantó en octubre para no crear tensiones. Bueno, ya sabemos que Trump, en fin, ya sabemos cómo es y lo que él opina por paz, ¿no? Sí. ¿Podría la inestabilidad de esta república y sus claras tendencias, sobre todo estas formaciones que van un poco en contra de lo que se pactó, como vemos, pues el desafío continuo al Estado bosnio, actuar como un efecto dominó? ¿Podrían avivar tensiones étnicas o secesionistas en otros puntos de los Balcanes occidentales? Bueno, a ver, recuerdo hace un tiempo con el caso de Kosovo, ¿no? Hubo un momento en que se pensó incluso de decir, entre Kosovo y Serbia, decir, bueno, pues mire, nosotros te damos las partes más pobladas por albaneses y los kosovares, bueno, pues a lo mejor te damos la Mitrovica Serbia, en fin, esto un poco así sobre el papel. Sí, sí. Esto se dijo que desde luego no, pero la Mitrovica Serbia
Vamos a fijarnos en que es un enclave serbio, hay otros más también dentro de Kosovo, que es totalmente serbio y está también en un constante desafío hacia lo estipulado en Kosovo. Si la República Srpska no va a pasar de momento, a largo plazo no puedo poner la mano en el fuego, pero esto es un proyecto a largo plazo, una carrera de fondo. ¿Qué puede pasar? Bueno, si la República Srpska se independiza y se une a Serbia, es el sueño húmedo tanto de Vučić como de Dodik. No lo ocultan, ¿no? Podría pasar que Mitrovica o las partes pobladas por serbios de Kosovo dijeran, oiga, y de lo mío, ¿qué es lo que hay? Hoy en día, otra guerra, no creo, pero ya te digo que esto es un proyecto más a largo plazo. Esto lo veo una carrera de fondo, pero evidentemente hay otras tensiones irresueltas en los Balcanes que, si bien no va a estallar un conflicto general, o no creo que estalle, van a decir, ¿qué hay de lo mío, no? O sea, ¿por qué ellos sí y otros no? Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte una respuesta corta, por favor. Con estas aspiraciones de quienes han ganado, que quieren reforma constitucional, más autogobierno, un ejército propio, ¿todo esto puede contribuir a un proyecto de facto hacia la secesión? ¿Cómo lo ves en un corto plazo, vamos a decir? A ver, no solo todo lo que tú has enumerado, sino incluso el himno. El himno quieren adoptar el Bože Pravde, que es el himno de Serbia, que habla de proteger el pueblo serbio, del patriotismo serbio. Es decir, ahí no se habla de Bosnia, se habla de Serbia. Evidentemente que Bosnia puede ser un estado fallido como, por ejemplo, es Chipre del 74, que es un estado de facto separado. Bueno, ¿hasta qué punto va a ser un estado independiente de facto? No lo sabemos. Desde luego se avanza hacia esa posibilidad y, ojo, importante, con el marco de que Bosnia y Herzegovina quiere integrarse en la Unión Europea. Y si no hace lo que la Unión Europea dice, pues evidentemente aquí algo falla, ¿no? Pero sí, evidentemente se camina, o esa es la intención, o parece ser la intención, hacia un Estado independiente de facto. Vamos a tener mucho que hablar de toda esa zona de Europa que sigue siendo verdaderamente compleja de gestionar. Antonio Francisco Randoque Sermeiro, jurista, historiador, muchísimas gracias una vez más, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta la próxima. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado en torno a un posible reparto del statu quo mundial por potencias revisionistas. Hemos contado todas las noticias de la geopolítica de la jornada y hemos ahondado en dos asuntos. Por un lado, en el F-35, ese caza de quinta generación que vende Estados Unidos a lo largo y ancho de todo el mundo, y sobre la situación en los Balcanes, un lugar que ha sido objeto de muchos problemas desde hace décadas y que todavía no parece que tenga una situación estable. Esto es Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. No hay tiempo para más. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.